Ha llegado pues el momento de nuestro primer panel de expertos. Le damos la bienvenida a Javier Morales, psicólogo jurídico, forense e industrial, especialista en delitos financieros, PhD y magíster en psicología industrial organizacional, con experiencia de 24 años trabajando en fraude comercial y lavado de activos en Latinoamérica, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Asimismo, 20 años trabajando en enlace con agencias como el FBI, Servicio Secreto, Departamento de Justicia, entre otros. Bienvenido. Bienvenido, Javier. Muy bien, muy bien. Gracias. Bien, disculpen el asunto. Bueno, esta no es mi caso. Gracias por la invitación a la Universidad Americana. Inclusive me encuentro en Medellín, así que quien me quiere invitar a un café colombiano, muy agradecido. Muy bien, pues como dice Pueblano residente, pues esto yo lo hago para divertirme, así que vamos a comenzar con el tema. Bien, necesito que me indique si se ve la presentación. Mi estimado Javier. ¿Se ve la presentación? Claro que sí, sí, la estamos viendo en estos momentos, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a trabajar delitos financieros. Bien, primero en mi caso, pues todo el mundo dirá, ¿qué rayo hace un psicólogo trabajando con esto? Así que, ¿qué es lo que voy a puntualizar en todo el proceso de lo que vamos a estar discutiendo? Y como la gente piensa a veces que soy abogado o piensa que soy contador, y es como una bipolaridad de profesiones. Pues sí, soy, creo que el único psicólogo forense que anda en el mundo jurídico y financiero. Y entonces, pues en mi caso soy auditor también, ¿verdad? Trabajo investigando y auditando casos de fraude, corrupción y principalmente lavado de activos. Entonces los compañeros contadores o juristas, abogados, pues se preguntan qué rayos hace un psicólogo en estos lares, ¿verdad? En este mundo. Pues déjenme explicarle que hay que ir cambiando paradigma. Y como le explico a los compañeros y compañeras, en el cambio de paradigma hay que acentuar que con lo que trabajamos es con conducta y psicología de personas. Así que la computadora no es quien comete el fraude o lava activo, es el ser humano. Entonces, si no entendemos la conducta humana, es poco probable que se pueda manejar de forma efectiva una investigación de un caso de delitos financieros, que son sumamente complejos y técnicos. Entonces, la investigación comienza con unos datos. Hay un querellante, hay una información particular, surge la información, como decimos en Puerto Rico, de un chisme, de un comentario, surge de una auditoría, surge de la prensa. Hay una información particular sobre los delitos y surge. Hay unos datos que se transfieren. Entonces, tenemos que comenzar a perfilar, a crear un engranaje de conducta y transacciones, ¿verdad? Esas conductas que se fomentan en transacciones. ¿Y por qué recalco de forma científica, verdad? Porque la gente ha asociado, bueno, ya gracias a Hollywood y agencias como el FBI, pues se han resaltado, ¿verdad? Y puedo hablar un poco de esto porque trabajo en enlace con muchas de esas agencias. Entonces la gente ve CSI, mentes criminales, y entonces piensa que el asunto es así de sencillo. Y realmente para que haya una base procesal efectiva, tiene que haber un método y proceso científico, ¿verdad? Para poder ir canalizando y desarrollando y el análisis de esos datos de forma científica, no por mera especulación
o mera experiencia o percepciones de las personas. Muy bien, así que comenzamos rapidito. Bueno, ahí tienen unos visuales de Puerto Rico. Cuando quieran me pueden visitar. Ahí en la Isla del Encanto. ¿Verdad? Temas un poquito arduos, así pues para que refresquen la vista. Muy bien. Entonces, ahí a mano izquierda tienen 1 millón de puertorriqueños en la calle y a mano derecha, con la bandera de Puerto Rico, tenemos el compositor del año, el señor Bad Bunny. Bueno, en estos temas es básicamente de referencia. No tenemos un proceso político en Puerto Rico bajo votación de votar, ¿verdad? Y despedir a un gobernante. Así que la gente salió a la calle pues, por casos de corrupción y otros temas particulares sobre ese efecto, ¿verdad? Y entonces el gobernante pues estuvo fuera. Entonces siempre que hablo de corrupción, ¿verdad? Voy a recalcar principalmente la corrupción porque es el delito que engrana los otros delitos como el fraude y también está vinculante al lavado de activos, pero es el delito un poquito más complejo de manejar, ¿verdad? Entonces, a esos efectos tenemos que entender, volvemos, que el asunto de la corrupción es un asunto conductual. Entonces, se refleja en transacciones financieras. Entonces, a esos efectos, antes de hablar de corrupción de cualquier otro país, tengo que hablar de corrupción de mi país, ¿verdad? Ahora mismo Puerto Rico se encuentra en un proceso que el FBI está arrestando alcaldes, probablemente una exgobernadora, personas dirigentes de empresas, perdón, dirigentes de agencias de gobierno, y se especula que va a ser más o menos los arrestos de 22 alcaldes, lo que se especula. Entonces estamos hablando, si son 22 alcaldes, que es casi el 30% de los alcaldes de Puerto Rico, para que vean el nivel de corrupción en esa temática en mi pequeña isla. Lo interesante es que usted habla con la gente en Puerto Rico sobre estos temas y entonces el asunto de la corrupción no pasa en Puerto Rico, es un tema de Latinoamérica y de otros países. Y esa es la primera confusión, ¿verdad? No ver la paja del ojo, sino ver la paja del ojo del otro. Muy bien. Entonces, hablando de corrupción ya en tema de Colombia, para que tengan, esto es de la fuente de transparencia pero en Colombia, los márgenes más altos es en corrupción, defensa y el área judicial. Esto es sumamente preocupante, ¿verdad? Porque es el área de la seguridad y es el área procesal, jurídica. Entonces, si eso está corrompido, imagínense cómo es que se dan esos procesos, ¿verdad? Bien. Entonces, del diario Portafolio tomo esta información, ¿verdad? Aquí en Colombia, que han habido acusaciones de alcaldes, bueno, es bastante parecido a Puerto Rico. Villavicencio, Anapoña, Malambo, San Pedro, Calarcá, gobernadores en San Andrés, ¿verdad? Entonces, esto nos trae a una pregunta, que lo vamos a discutir al final, pero necesito que en el chat contesten, ¿verdad? Para que los compañeros que me están asistiendo, pues luego lo discutamos, que ustedes analicen, ¿verdad? ¿Quién es más corrupto? Más en la balanza, ¿quién es más corrupto? ¿Verdad? ¿Quién está más propenso a la corrupción? Si el gobierno o la empresa privada, ¿verdad? ¿Quién es más corrupto? ¿Verdad? Si lo ponemos en una competencia, ¿quién podría ganar? ¿Verdad? ¿Qué conducta se ve más corrupta? Si es el gobierno o la empresa privada. Bien, los dejo con esa pregunta que al final vamos a discutirlo a ver quién gana. Bien, entonces, en el asunto financiero tenemos que entender que fue un estudio, un economista, Daniel Kahneman, que ganó premio Nobel de Economía. Entonces, él trae un punto bien particular que tenemos que entender. Nosotros, me incluyo, no, en nuestro desarrollo no tenemos una capacidad cognitiva, ¿verdad? No tenemos información, no tenemos educación financiera, ¿verdad? Desde pequeños no nos enseñan a cómo invertir nuestro dinero, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo trabaja una chequera, cómo trabaja distintos préstamos, cómo funcionan los bancos, ¿verdad?
Entonces, a esos efectos, pues lo mismo, si no tenemos conocimiento de cómo es que se va desarrollando el sistema financiero, pues por ende, en el conocimiento de los delitos económicos, pues también tenemos ciertas lagunas, ¿verdad? Que es lo que trae en su estudio. Entonces, lo mismo, en el asunto financiero es el desarrollo de datos, el poder tener contacto con datos para poder tomar decisiones efectivas. Entonces, lo mismo pasa, que es importante que vamos a analizar, cambiando estos paradigmas conductuales en el análisis de estos delitos, ¿verdad? En mi caso, que llevo más de 23 años trabajando estos elementos y soy perito en los tribunales y trabajo en distintas agencias de apoyo sobre estas investigaciones, es poder entender las personas que están en este mundo cuando van a investigar, que puedan comprender o tengan la capacidad de desarrollar datos y poder interpretarlos, ¿verdad? En el asunto financiero, porque si no, pues entonces van a haber lagunas en el caso, ¿verdad? Ya luego voy a estar hablando de los aspectos psicojurídicos. Pero esto para que lo tengan anotado y latente, ¿verdad? En el proceso de lo que voy a estar discutiendo. Entonces, en el análisis de las conductas desviadas o antiéticas, que tenemos la estafa, el fraude, la corrupción, lavado de activos, etc. Pero ¿por qué lo manejo de esta forma? Porque históricamente se ha manejado o se ha tratado de solapar la conducta corrupta, ¿verdad? Y ahí hice énfasis que voy a recalcar más sobre esta conducta, que es la más compleja. Como conducta desviada, y en mis comienzos, para el 97, cuando daba propuestas a distintas empresas sobre el manejo de fraude, pues no conseguía clientes, era complicado, porque imagínense, usted le da una propuesta al contralor, al gerente, al que maneja la finanza, y va a decir, bueno, pues no puedo traer a esta persona para acá, porque si me investiga, pues quizás encontrar alguna deficiencia. Así que era difícil encontrar el cliente. Pero entonces me miré al espejo y dije, pero es que yo soy psicólogo. Entonces empecé a presentarle a las empresas, gobierno y empresas privadas, que yo no trabajo con fraude, sino que yo trabajo con conductas desviadas. Entonces ahí vino el boom, porque entonces las personas que están en el área administrativa se sentían cómodas, ¿verdad? Porque yo voy a trabajar con conductas desviadas. Ellos entendían que como psicólogo lo que iba a trabajar era con alguna patología, ¿verdad? Alguna situación mental en la organización. Y lo que no sabían era que sí, voy a trabajar con asuntos mentales que se reflejan en malas transacciones financieras. Así que ya al sol de hoy, bueno, ya a partir de 2016, 2017 hubo un boom a nivel mundial. Pueden buscarlo en el oráculo, ¿verdad? En Google, manifestaciones de corrupción. Y entonces ya el asunto de la gente ya hastiada sobre estos temas, entonces ya el asunto se llama por su nombre, ¿verdad? Y ya yo no, digo, sí trabajo con conductas desviadas, pero de corrupción, pero ya con su nombre y apellido, ¿verdad? Conductas corruptas, a esos efectos. Entonces, delitos económicos, ¿qué es? Si usted ve su código penal, acá en Colombia, cualquier otro país en Latinoamérica, Puerto Rico y Estados Unidos, básicamente el elemento penal jurídico va hacia el mismo enfoque, ¿verdad? Que son delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, ¿verdad? Eso es lo que va, ¿verdad? En la manifestación, entonces es importante ver la conducta. Es un engaño, ¿verdad? El defraudador, el corrupto, el lavador de activos va a engañar al sistema, va a engañar las reglas, ¿verdad? Va a manipular en beneficio individual o de tercero. Así que, básicamente, cuando vemos el aspecto conductual, es el mismo, ¿verdad? Va a haber un engaño, va a haber una treta, ¿verdad? Entonces, volvemos, es el asunto de identificando desde aspecto jurídico el elemento conductual, ¿verdad? Y esto, pues ya eventualmente voy a explicar cómo es que esto se refleja en transacciones, manipulaciones de transacciones. Bien, entonces, no es lo mismo usted investigar un caso de corrupción que un caso de estafa, ¿verdad? Entonces, volvemos al asunto conductual. Mayormente podemos definir el estafador como este ladronzuelo, por ponerlo así,
a esos efectos a menor escala, quizá clonación de tarjetas, quizá, ¿verdad?, alteración de documentos o alteración de productos, que mayormente pues, está en el área de propiedad intelectual o piratería. En mi caso, pues he trabajado muchísimos años sobre eso. Pues está en menor envergadura, ¿verdad? Es la persona que en su conducta va a sobrevivir, ¿verdad? Es el que roba las utilidades, se roba el agua, se roba la luz y trata de sobrevivir el día a día a costa de otro, ¿verdad? Pero mayormente los esquemas son a menor envergadura. Y entonces ya vamos con el fraude ya más estructurado, ¿verdad? Más codificado en las empresas, ya mayor envergadura. Temas de transferencias de dinero, temas de lo que se llama terrorismo empresarial, robo de información confidencial, en el caso de farmacéutica, fórmulas científicas. Ya internamente la empresa o el gobierno ya va a una escala de hurto o de toma de activos ya más complejo, ¿verdad? Ya tenemos una persona con un poquito más de conocimiento, más inteligente en el proceso de la manipulación y el engaño, ¿verdad? Entonces, el corrupto, ¿verdad?, tiene las características de ambos, pero ya el corrupto tenemos que analizarlo, que el corrupto es una persona en una posición de liderazgo, ¿verdad? Es el gerente de la empresa, es el supervisor de la empresa, es el presidente de la empresa, es el alcalde, es el gobernante, es el presidente de un país. Ya la persona va a estar en una posición de control. Entonces, cuando la persona está en un elemento de control, pues cuando vamos a investigar este tipo de delitos y analizar este tipo de conducta, ya es totalmente distinto a si estuviera investigando, ¿verdad?, un ladronzuelo. Entonces no podemos utilizar las mismas estrategias y técnicas para investigar uno o el otro, ¿verdad? Cada cual tiene sus elementos particulares, desde el aspecto cognitivo, ¿verdad?, de conocimiento, y del aspecto conductual. Entonces son los elementos que tenemos que ir evaluando para poder entender la capacidad de esa persona para poder lograr, ¿verdad?, ese esquema. En un caso que trabajé con una agencia de gobierno de un banco internacional, surgió eso. Estaban investigando la persona que dirigía las cuentas comerciales, ¿verdad? Tuvieron más de 6 o 7 meses en eso. Cuando ya entra el caso a mi atención, cuando reviso en el asunto cognitivo, sí, la persona tenía cierto control y cierto conocimiento, pero realmente la envergadura del caso no, la persona no podía ser, tenía que ser una persona con mayor conocimiento y control, ¿verdad? Luego surgió que sí, el caso de corrupción y lavado de activos, pues fue el vicepresidente de la institución, ¿verdad? Por eso es bien importante analizar las conductas y los elementos cognitivos para poder desarrollar de forma efectiva los datos y análisis sobre estos aspectos. Bien, entonces aquí, como le dije, pueden buscar manifestaciones de corrupción en todo el mundo, ¿verdad? Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, etcétera. Como le dije al principio, Puerto Rico. Ya las personas hastiadas del proceso, ya más adelante el compañero psiquiatra de aquí de Colombia, Santa María, pues va a explicar por qué somos corruptos, ¿verdad? Para poder entender la raíz de los elementos conductuales. Y aquí esto es informativo para ustedes, que pues luego lo pueden tener, ¿verdad? Los rangos de corrupción en los distintos países. Puerto Rico aparece en el 62, pero eso es un error. Debe estar como Ecuador, Colombia, etcétera. Debe estar en los 30 y tanto, 35, 38, por el nivel de corrupción que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Que está en desborde. Y aquí lo mismo. En el caso de la percepción de la corrupción, pues Colombia está en un punto bastante alto y eso es sumamente peligroso, ¿verdad?, para la estructura social y económica del país. Imagínense, en Perú, le traigo el ejemplo, 32,000 casos. Yo creo que están más de 20 años procesando a esas personas y no termina el sistema de justicia de procesar estas conductas. 32,000 casos. Es de locos. Bien, entonces tenemos que ver, importante, en el análisis de la corrupción, ¿verdad?, a través de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que como trata humana, ¿verdad?, como cualquier otro delito, es una violación de derechos humanos, ¿verdad?, porque toman el dinero, como le dije, el daño socioeconómico, toman el dinero que está dirigido a nosotros. Por eso para mí el caso de los asuntos de corrupción es un asunto personal, porque si usted paga impuestos, IVA, ¿verdad?, el impuesto que esté en su país,
pues el dinero que le roban es el suyo, ¿verdad? Porque es que su dinero tiene que ser invertido de forma efectiva, entonces utilizan los procesos para manipulación y, ¿verdad? Unos individuos, como dije, individuos o terceros, toman nuestro dinero, ¿verdad? El dinero que está para beneficio, para mejores hospitales, educación. Ahora mismo en Puerto Rico se está procesando lo que sería la Secretaría de Educación, que es el ente más importante en el sistema educativo de Puerto Rico, que le robó junto con otros mozalbetes $15 millones a niños con problemas cognitivos. Entonces, en los tribunales tenemos que entender a nivel jurídico, se proyecta como una pérdida de 15 millones, ¿verdad? Y analizamos 15 en el aspecto psicológico, pues la gente lo ve como un numeral, pero no, hay que verlo también en el área de las víctimas, que por ejemplo en Puerto Rico hay unos 200,000 niños con problemas cognitivos, que son a 200,000 personas que se afectó, ¿verdad? Y es la forma de presentar estos delitos en los tribunales para que el tribunal tenga un entendimiento claro de la envergadura del caso, que no son 15 o que son 15 millones, ¿verdad? Y, por ejemplo, es parte de los asuntos conductuales dentro de los tribunales, como psicólogo jurídico, que trabajo en este tipo de delitos. Bien, entonces ahora vamos a sacar una radiografía del corrupto. Una estudiante me decía que qué interesante que ya se puede sacar una radiografía del corrupto y resolver el caso. Así que si fuese así, ya yo estuviera desempleado. Pero ya más adelante le voy a explicar qué significan esas imágenes en el corrupto. Bien, entonces aquí brevemente, por favor me indica si se escucha. Voy a poner un videito corto. Claro que sí, se escucha muy bien. En tu mente. Echa la ley, echa la trampa. En Colombia la corrupción está desbordada y normalizada. Incluso hay quienes dicen que la corrupción es inherente a la naturaleza humana, pero lo es. Este tipo de comportamientos es condenado por los seres humanos y por otras especies. Lo primero que hay que decir es que los estudios revelan que no es un comportamiento inherente al ser humano. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que mamíferos como los lobos, los perros, algunos gatos, castigan a otros miembros de su propia especie cuando intentan obtener beneficio propio, cuando intentan pensar solo en ellos y no en el resto de la manada. En humanos también sabemos que tenemos sistemas para censurar fuertemente a aquellos que cometen actos individuales por encima de los intereses del grupo. Y es que precisamente eso es la corrupción, intentar obtener un beneficio individual o personal por encima de digamos, los recursos del grupo que son para todos. Presenciar actos de corrupción afecta nuestro cerebro, como si le doliera. Percibir la corrupción genera un alto gasto para nuestros sistemas neurales. De alguna manera, ver que alguien es corrupto nos genera dolor e incomodidad. Los estudios de neurociencia respaldan eso. Cuando hay alguien que comete un acto corrupto, cuando estamos en estudios experimentales viendo que alguien comete un acto corrupto, se nos activan áreas del cerebro que también se activan cuando se procesa el dolor físico. Se activa la amígdala, se activa la ínsula, se activan cortezas prefrontales ventrales, se activan cortezas temporales. Esa red es la misma red que se activa cuando uno sufre un dolor físico o cuando ve a otro sufrir. ¿Pero qué hace que cometamos actos corruptos? ¿Será que hay gente propensa a ello? ¿O el que anda entre la miel algo se le pega? En eso hay hipótesis. Hay gente que dice que aquellos que son más individualistas, aquellos que tienen más baja empatía, aquellos que piensan activamente en las recompensas propias, en la codicia, podrían tener más propensión a tener o hacer actos corruptos. Sin embargo, los estudios en ese campo no son concluyentes. Por contraste, los estudios que sugieren que los actos corruptos están más movilizados por el contexto social son más grandes, son más fuertes y parecen tener mayor soporte por la ciencia. Esto es, la corrupción pareciera estar más modificada y modulada por el contexto social que por factores individuales de las personas. Un ejemplo de la vida cotidiana podría ser que cuando estamos viendo un partido de la Selección Colombia y vemos que cometen un penalti a alguno de nuestros jugadores y de pronto nos ponemos a ver con detenimiento, no ha sido penalti, igual celebramos que el árbitro haya pitado penalti, incluso sabiendo
que no es justo. En ese escenario, por el contexto social y por el soporte emocional que tiene ese ejemplo, uno podría decir, sí, yo también he celebrado un penalti que no es penalti porque es un penalti a favor de mi grupo. Eso muestra que la corrupción no parece inherente a las personas. Yo hablaría más de actos corruptos que de personas corruptas. ¿Qué podemos hacer para evitar estos actos de corrupción? Sobre todo en una cultura como la nuestra, donde se dice que el vivo vive del bobo. Lo que deberíamos hacer como sociedad en este país nuestro, en esta Colombia donde los casos de corrupción aparecen por todas partes, es fortalecer nuestro contexto social, que nuestros organismos de control social se hagan más rigurosos, se hagan más rígidos, que además revelen otras formas de comportarse, que muestren lo productivo y lo bueno de los actos en los que la gente colabora o en los que la gente es generosa. Si tenemos un contexto social así, donde se predominen los actos colaborativos, por encima de los actos individuales, seguramente tendremos un mejor control para los actos corruptos que el simple castigo, la penalidad o la cárcel, que yo creo que es un modelo que debe trascenderse. Muy bien. El compañero Santamaría ha hecho un resumen ahí en este corto video sobre la realidad de la conducta corrupta, ¿verdad? Y al final pues trae una sugerencia bastante utópica, y es lo que queremos todos en sociedad, ¿verdad? Vivir en ese elemento no individualista, sino que más cooperativista, etcétera. Pero ahí podemos entender por qué la gente sale a la calle, ¿verdad? A partir de 2017 entiendo yo que es que vino como que este boom, este desenlace de la gente salir a la calle a criticar y a quejarse y a protestar principalmente sobre las conductas corruptas, ¿verdad? Y entonces, desde el aspecto neuropsicológico, vamos entendiendo lo que él acaba de explicar, ¿verdad? Tenemos una base social, ¿verdad? Psicológica y social. Y tenemos que entender que nuestra primera base social es la familia, ¿verdad? Nacemos y entonces entramos en este grupo que se define como familia y de ahí comienza la base ética, moral, de valores, ¿verdad? De cómo debemos conducirnos, comportarnos en sociedad para vivir, ¿verdad? De forma armoniosa. Vamos a hablar del tema del robo, del hurto, de la corrupción, ¿verdad? Entonces no debemos tomar el dinero que no es nuestro, no porque la ley lo diga, ¿verdad? Sino que no es apropiado. Entonces tenemos a nuestro amigo aquí, Homero, ¿verdad? Para que entiendan cómo es que personas que son por años o toda su vida de una forma ética, rectos, puntuales en su tema de cómo uno debe comportarse de forma adecuada, no desviada. Entonces, como se personifica, ¿verdad? El diablito y el ángel, poniendo una cosa, el ángel como lo bueno y el maligno del diablo. Entonces es ese refuerzo, ¿verdad? Ese elemento negativo que va diciéndole a usted, pues mire, roba porque te beneficia, roba porque todo el mundo lo hace, roba porque necesitas el dinero, ¿verdad? Cualquier justificación pertinente en ese proceso. Entonces, ese refuerzo, mucho más fuerte de lo que nos dijeron desde pequeño de no robar, así que por eso es que las personas cruzan la raya a las conductas corruptas, ¿verdad? Entonces, como vemos en la imagen de abajo, el semáforo, y yo se lo garantizo, si la persona se detiene y en microsegundos, ¿verdad? Lo que sería un parpadeo, y piensa las consecuencias o que no se debe hacer, las probabilidades que no lo haga no van a ser mayores, se lo garantizo. Pero no, eso no es lo que pasa, porque hay unas patologías, hay unas sociopatías en ese proceso. Así que las personas entienden, ¿verdad? En su conocimiento, en el elemento cognitivo, en su arrogancia, etcétera, que sí que están por encima de ese proceso que lo controla. Entonces cruza la raya, ¿verdad? Como vemos en la imagen final, pues entonces ya lo cometo, ya cruzo la raya, dame el dinero, ¿verdad? Bajo el efecto de la apropiación o manipulación de los procesos, etcétera, para poder lograr la conducta corrupta, ¿verdad? Y este es el entorno cuando vamos a manejar y auditar e investigar este tipo de delitos que tenemos que entender, ¿verdad? Porque eso se refleja en manipulaciones y transacciones. Bien, entonces cuando vemos los rasgos de la corrupción, ¿verdad? Como dije previamente en nuestros códigos penales o civiles o internamente administrativos, vamos a ver las mismas características, ¿verdad? Me decía un amigo fiscal de acá de Colombia que cuál era la diferencia
del corrupto colombiano al corrupto boricua. Pero no hay ninguna diferencia, ¿verdad? En el elemento conductual no hay ninguna diferencia, ¿verdad? El que se conduce de forma corrupta en Colombia, en Puerto Rico, Estados Unidos, es el mismo, ¿verdad? Son los mismos elementos, ¿verdad? Son los mismos rasgos. Pero lo que quiero recalcar, ¿verdad? Aparte de la trampa, del engaño, etcétera, del soborno, es la mentira, ¿verdad? En todos los casos de fraude, de corrupción, etcétera, es la mentira. ¿Y cómo se refleja la mentira en los procesos? Pues, bueno, falseo de documentos. Cuando se entrevista a la persona, por ejemplo, lo mismo, la manipulación de tomar un préstamo personal, hipotecario, etcétera, ¿verdad? Voy a falsear la información, voy a falsear la ganancia, voy a falsear la obtención de dónde vienen esos ingresos. Lo mismo en el asunto de lavado de activos, ¿verdad? La conducta delictiva que provoca esas ganancias, ¿verdad? Porque todavía yo no he visto un delincuente, un corrupto que sea tipo Robin Hood, que robe para darle a los pobres. No, el estímulo principal es el poder y la ganancia económica. Esos dos elementos. Por eso que cuando analizamos estos dos elementos conductuales se van a transferir para poder lograrlo en la mentira. Entonces tenemos que analizar el asunto de la mentira. Entonces ahora les voy a enseñar un pequeño video para que vayan entendiendo realmente de la forma neuropsicológica que se va desarrollando la mentira y cómo se manipula. Entonces hay muchas personas en toda Latinoamérica, en Estados Unidos también, y lo mismo, Hollywood ha ayudado a estas boberías sobre el asunto de la detección de mentiras, que si mira hacia arriba, que si mira hacia abajo está mintiendo, que si está nervioso. Por ejemplo, ya próximamente en mi página voy a estar discutiendo el asunto y el énfasis del polígrafo, ¿verdad? Y cómo se manipula, y el asunto de la mentira. Así que no es tan sencillo como la gente lo promueve. Y siempre hay que entender, ¿verdad? El rasgo y la calidad científica del material que se está utilizando, ¿verdad? Si no tiene mucha promoción científica, no lo use, porque realmente no le va a dar beneficios prácticos. Se ha señalado como el sitio en donde las armamos a la corteza prefrontal, a la parte de la corteza cerebral que es nuestra, que es realmente de los seres humanos, esta que está detrás de la frente. Pero en realidad necesitamos un sistema nervioso central, un cerebro, una corteza bien desarrollada, porque necesitamos tener una muy buena memoria y saber qué mentiras son las que funcionan y qué las no. Porque hay de mentiras a mentiras. Cuando somos niños, pues mentimos, nos atrapan fácilmente en la mentira. Nuestras mentiras no son tan elaboradas, son más bien respuestas rápidas para evitar castigos, para quedar bien. Para hacer una buena mentira necesitas una estrategia, necesitas un plan. Necesitas saber hacia dónde vas a llevar la mentira. Es todo un proceso cognitivo, mentir. Por eso involucra a la corteza prefrontal. Tomas decisiones, haces una planeación, evocas la memoria y estás observando al otro para ver en sus rasgos sociales si la mentira, si la dirección que estás dando a la mentira es la dirección que necesitas para obtener lo que quieres. Y esto de detectar a los mentirosos y descubrir y que si ven para arriba y si no te enfrentan la mirada, tenemos que considerar que mentirosos profesionales, que no sirven ni el polígrafo, ni este equipo que se utiliza para determinar si alguien está mintiendo o no. Hay gente que puede mentir con la mayor tranquilidad del mundo porque está muy bien entrenada. En teoría hay microexpresiones, hay ciertas formas, la cara, hay ciertas expresiones en la cara. Se dice que los mentirosos nunca dicen yo y a mí, no usan su nombre personal para la primera persona. Y también se dice que los mentirosos utilizan palabras como te lo aseguro, claro que sí, pero por supuesto te lo estoy diciendo yo, como crees, pero en realidad hay gente que miente y es muy difícil detectar cuando alguien. Muy bien. Pues como yo discutía con unas unidades de investigación de delitos económicos y unidades financieras en Costa Rica y en Puerto Rico también, en el diplomado
¿verdad?, de investigación y perfilación científica. Bueno, que eventualmente a través de la universidad pues, vamos a ir desarrollándolo. Ya luego le daremos esas noticias. Bien, es que, como dijo la compañera, y yo le decía a unos compañeros, cuando vamos, las personas que están involucradas en este proceso, ¿verdad? Como dije, parte de los rasgos principales de la mentira, son personas con gran capacidad cognitiva, son personas muy inteligentes. Entonces, no podemos tener investigadores o auditores con poca capacidad cognitiva investigando gente inteligente, ¿verdad? Hay que desarrollarse y hay que tener la preparación para poder entrar en esa competencia, ¿verdad? Porque las personas que andan en este proceso, como digo, ¿verdad?, preparan, toman decisiones, se organizan, manejan, dominan los procedimientos. Entonces, si no estamos a ese nivel, pues entonces el corrupto va a ganar, ¿verdad? No nos va a ganar la batalla. Lo mismo pasa en las transacciones de lavado de activos. Las transacciones de lavado de activos son sumamente complejas, ¿verdad? Porque la gente no va a lavar $1,000 o qué sé yo, $1,000,000 No. O sea, es grandes cantidades. Estamos hablando de millones o billones. Entonces, son muchas transacciones, es un elemento mucho más complejo. Entonces, tenemos que entender, como le dije, todos estos aspectos neuropsicológicos, todos estos aspectos, cómo se refleja en la mentira, en la manipulación, en las transacciones, ¿verdad?, para poder tener un elemento procesal en las auditorías de datos factibles que puedan ser procesados en un sistema, ¿verdad?, penal. Entonces, tenemos que entender ya entonces la conducta desde el aspecto antisocial. El corrupto es una persona antisocial, como hablan, ¿verdad?, en Hollywood, en las películas, un psicópata, un sociópata. Ya mismo voy a explicar una diferencia particular rápido para que, ¿verdad?, entienda la diferencia del psicópata y el sociópata. Pero son personas que realmente no vinculan ni lo bueno ni lo malo, ¿verdad? Ambos, el psicópata y el sociópata. Entonces, como le dije, la secretaria de Educación en Puerto Rico le roba $15 millones a 200,000 niños. Y usted lo ve en la prensa hablando, no tiene ninguna congoja, perdón. Le importa poco, ¿verdad?, los sentimientos de esos pobres niños que no se van a poder desarrollar de forma efectiva, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ir entendiendo, analizando de forma psicológica y psiquiátrica estas patologías para que entonces entendamos cómo se refleja la conducta en la manipulación, ¿verdad? Entonces, esto brevemente sobre el asunto del psicópata, ¿verdad? Cómo la gente lo ve, ¿verdad? El tipo como la película del Guasón, así. Pero en el caso de corrupción, pues andan muy bien vestidos, ¿verdad? De chaqueta y corbata. Entonces, pues ya en el asunto ya forense, siempre es importante evaluar el expediente clínico de la persona, ¿verdad? Porque si desde pequeño ya trabaja con engaños, con robo, ¿verdad? Como yo decía en un congreso en Bolivia de niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? De ladronzuelo a corrupto. Desde pequeño ya viene con estas patologías, pues claro, es el corrupto que luego yo tengo que manejar. Entonces, en la psicopatía y la sociopatía, pues bueno, hay aspectos que plantean que es un asunto más genético en el psicópata, más calculador, sin relaciones personales. Entonces, por eso es que en los casos de corrupción o delitos financieros, el psicópata que esté involucrado es poco probable, no absoluto, porque sí, como yo discutía con unos compañeros en Argentina, sí, entonces la manipulación, el psicópata puede utilizar terceros para que ejecuten ¿verdad? Su proceso, podría ser, ¿verdad? Pero mayormente los casos de corrupción o delitos económicos es más la sociopatía, ¿verdad? Porque usted en los procesos que va a manipular tiene que relacionarse con otras personas. La transacción depende de otra persona, ¿verdad? Tenemos que tener cierto rapport a que se manipulen los documentos, que se haga la transacción. En el caso de lavado de activos del banco A, banco C, en la empresa, en el gobierno, ¿verdad? Hay distintos personajes interactuando entre sí, así que tiene que haber, ¿verdad?, más relación psicosocial en ese aspecto. Así que podemos decir que mayormente nuestro corrupto es más sociópata, ¿verdad?, desde ese aspecto forense. Bien, entonces esto pues, básicamente en general, ¿verdad?
el sociópata o el antisocial pues va a manipular, ¿verdad? Mentiras o engaños, que lo acabo de decir, es parte de los rasgos de la corrupción, ¿verdad? Insensible, falta de empatía, hostiles, ¿verdad? Esto básicamente toma de riesgos innecesarios, ¿verdad? En la toma, en las transacciones. Y entonces le puedo decir, en los más de 23 años que llevo manejando esto, las conductas que más latentes se ven, ¿verdad? Podría decir el 90% de los casos son narcisistas y arrogantes, ¿verdad? Ese exceso de poder, que me creo que estoy por encima de los demás, que soy más bonito que los demás. Entonces, por eso es el asunto, como le decía, del semáforo. En el detente, pues siempre va a estar la luz verde. ¿Por qué va a estar la luz verde? Porque yo soy más bonito que los demás, porque yo soy mejor que los demás, yo soy mejor que los investigadores. Yo en mi área cognitiva, en mi pensamiento, en el dominio de esto, yo estoy por encima de los demás. Así que es poco probable o imposible que me cojan. Entonces, por eso es que viene el estímulo de la conducta, a cruzar las rayas a esa conducta antiética. Entonces, ¿verdad? Mi organización, junto con otros compañeros de Latinoamérica, trabajamos en empresas de gobierno o empresas privadas, identificando sociopatía, ¿verdad? Porque principalmente en el reclutamiento no se recalca esto. Principalmente en el reclutamiento usted lo que ve es las competencias, ¿verdad? Que usted pues sea un buen administrador, que usted tenga experiencia como buen administrador. Entonces, el que en un proceso de análisis, ¿verdad? Con pruebas psicométricas validadas, por ejemplo, con MPI, etcétera, se identifica rasgos marcados de narcisismo. No quiere decir que usted va a ser corrupto, es una tendencia, ¿verdad? Es que usted está propenso. Bueno, con una buena supervisión, como decía una compañera forense en Costa Rica, dice, va a ser un excelente gerente, va a llevar a la empresa al éxito. Pues no lo dudo, ¿verdad? Porque por lo general son personas carismáticas, volvemos, inteligentes, pero lo mismo, en ese carisma, esa inteligencia, también tiene la tendencia a cruzar la raya. Entonces, por eso es importante en el asunto preventivo, ¿verdad? Analizar las conductas sociopáticas, ¿verdad? Desde el aspecto forense, para entonces uno saber, ¿verdad?, cuánta tendencia puede haber, principalmente a lo que estamos discutiendo, a la corrupción. Pero como le dije, muchas empresas pues, no lo hacen. Nosotros hemos comenzado ya en los últimos años a ir desarrollando esto y sí, siempre pues, a través de entrevistas cognitivas, a través de procesos de prueba psicométrica, sí identificamos este tipo de conducta, ¿verdad? Y ayuda a la gerencia a saber, ¿verdad? A las juntas, por ejemplo, a identificar realmente qué tipo de persona es. Lo mismo en casos más allá de corrupción, ¿verdad? Personas que pueden estar vinculantes a conducta inadecuada sexualmente, así que va a ser el hostigador sexual dentro de la empresa. Entonces es importante, ¿verdad?, identificar todos estos elementos. Bueno, continuamos. Esto es lo mismo, informático, como le dije, pueden haber causas genéticas, ¿verdad?, de antecedentes familiares, trastornos previos, etcétera, también en ese proceso, ¿verdad? Por eso es importante analizar el historial clínico también de las personas corruptas. Y digo, se lo traigo. Ya es que vamos orientando a los sistemas de justicia en los distintos países desde el aspecto forense, ¿verdad? Que más adelante lo voy a decir, es el análisis forense de las conductas corruptas, que eso no se hace. Mayormente los compañeros forenses, ¿verdad? En Colombia y en otros países se enfocan principalmente, ¿verdad?, en delitos violentos, ¿verdad? Homicidas, violadores, maltrato intrafamiliar, etcétera. Pero ya hemos comenzado, ¿verdad?, orientando de la importancia de la evaluación forense de estas conductas. Bien, entonces, cambiando paradigma, históricamente los compañeros que trabajan en estos temas, como dije, con contadores, abogados, etcétera, siempre han utilizado como enfoque teórico el triángulo de Donald Creasy, ¿verdad? Creasy era un sociólogo y luego pues, se conceptualizó como un criminólogo, donde somos defraudadores o corruptos cuando tenemos la oportunidad, ¿verdad? Vamos al banco, trabajamos en el banco, estamos directos a transacciones financieras, así ahí está la oportunidad. Entonces, pues, bajo presiones, pues, qué sé yo, tengo deuda financiera o quiero tener un estilo de vida más allá, pues, bajo esas presiones sociales, pues ahí vinculante entonces a la racionalización, que es como, bueno, todo
todo el mundo lo hace, si yo no lo hago, lo va a hacer otra persona, el banco es un defraudador, así que el que yo les robe no afecta nada. Así que todas estas variables se juntan, entonces ahí es que viene la conducta fraudulenta. Pero entonces luego crearon el asunto del diamante del fraude, Debbie Wally, y entonces luego pues Crow le añadió otro elemento para crear un pentágono de arrogancia, pero como le digo a los compañeros que trabajan en este mundo, y son contadores, ¿verdad? No son psicólogos ni psiquiatras. O sea, como usted de forma científica, usted un contador, un abogado, va a analizar la capacidad cognitiva de una persona. No hay forma, usted no tiene esa preparación ni las competencias. Lo mismo como dije de la arrogancia, ¿verdad? ¿Cómo usted lo va a identificar de forma científica? Tampoco tiene las competencias, ¿verdad? Esos son renglones de psicólogo forense, psiquiatra forense, ¿verdad? Así que, como siempre explico, zapatero a su zapato. Y a esos efectos, realmente las teorías más aplicables, como decía el compañero Santa María al principio, esto es un asunto psicológico y social, ¿verdad? Psicosocial. Así que lo que mejor nos ayuda al entendimiento de las conductas defraudadoras o corruptas bajo la teoría de asociación diferencial es que aprendemos de los demás, ¿verdad? Desde ese círculo que nos vamos desarrollando. Así que en nuestra casa nos decían que tenemos que ser éticos, pero cuando vamos a la escuela, nuestro amiguito que compartimos todos los días está bien, ¿verdad? Porque no tenía esos mismos controles que robarse el chupete o el dulce. Entonces ya entramos, ¿verdad? En ese conocimiento de las conductas desviadas, ¿verdad? De defraudar, de robar, de entender de que puede ser positivo, de que hay un estímulo porque va a tener el dulce, en este caso el niño, ¿verdad? Entonces, para que se dé esa oportunidad tiene que haber una predisposición, ¿verdad? Tiene que haber una predisposición al fraude, a la corrupción, ¿verdad? Porque en mi caso yo audito instituciones financieras, bancos, etcétera, y puedo entrar a bóvedas donde está el dinero en efectivo, millones de dólares, y ni un parpadeo, ni un microsegundo yo analizo de cómo tomaría ese dinero, cómo gastaría ese dinero, porque no hay una predisposición, ¿verdad? Pero si hay una predisposición, pues claro que voy a buscar la oportunidad, pues claro que voy a buscar cualquier presión, raciocinio para llevarlo acá, pero tiene que haber una predisposición, ¿verdad? Lo mismo, siempre hago el ejercicio cuando estamos en las charlas presenciales, que tiro un billete al piso, entonces en el análisis va a haber el que esconda el billete y lo tome, y de igual forma el que tiene la conducta ética me va a decir, bueno, doctor, mire, se le cayó un billete. Es esa predisposición. Entonces, lo mismo Albert Bandura en el aprendizaje social, digo, y hay otros teorizantes, le explico esto como base, donde más allá del aprendizaje a través de la información tiene que haber un modelaje, ¿verdad? Pues, que es lo que decimos en Puerto Rico, la moral en calzoncillo, la moral en pantaleta, ¿verdad? Es que en lo ético moral, el asunto moral es el discurso, ¿verdad? Es lo filosófico. Pues no debes robar. Entonces el asunto ético es la conducta. Entonces usted dice, no voy a robar, pero entonces su conducta es de robar, ¿verdad? Ese es el choque. Pues tiene que haber un modelaje, más allá del discurso, tiene que haber un modelaje, que usted lo lleve a cabo, que lo ejecute, ¿verdad? Porque usted ve las empresas que hablan de que debe haber un comportamiento ético y entonces le dicen al vendedor, bueno, tipo Maquiavelo, no importa lo que haga, tienes que vender. Pero si tengo que sobornar a la gente, pues sobórnalo. Pues entonces ahí viene el choque, ¿verdad? Porque no hay un modelaje efectivo. Así que como no hay un modelaje, pues claro, no se va a controlar la conducta corrupta. Bueno, aquí entonces, para que tengan los aspectos teóricos de cómo que se debe ir delineando la raíz, la epistemología, como dice un compañero forense de aquí de Colombia, Santiago Maya, esa raíz, ¿verdad? De dónde es que surge. Y entonces ahí que podemos entender los otros elementos, de ahí es que podemos entender las transacciones que se dan, ¿verdad? Bien, entonces, utilizando el modelo inglés de David Canter, ¿verdad? Más allá de, como le dije, de lo de Hollywood, de mentes criminales, del FBI, que realmente que se creó en el 70, la base de perfilación del FBI, ha tenido muchísimas críticas científico y validez científica. Así que esos efectos en el modelo de perfilación utilizo al psicólogo David Canter, ¿verdad? Porque ya trae otros elementos más contundentes científicos, desde la evidencia forense,
la escena, la víctima, principios psicológicos, conocimiento empírico sobre las conductas, características, inferencias, ¿verdad? Todo un engranaje científico, psicológico, que nos puede dar mejor entendimiento de la conducta humana. Pero él lo enfocó en el asunto, ¿verdad?, ya de delitos pues, más violentos, homicidios, etc. Pero trayendo esto como base teórica, ¿verdad?, yo desarrollé ya en el 2012 en la perfilación el asunto psicológico cognitivo investigativo, ¿verdad?, el PCI, si lo ponemos en español. Es que cuando vamos a ir investigando, como ya le dije, ¿verdad?, el asunto conductual, la personalidad y conducta del individuo, ¿verdad? ¿Quién tiene esa predisposición para ser corrupto? ¿Qué características tiene esa personalidad? Y como le digo a los contadores y abogados que trabajan en estos temas, no es que usted, ¿verdad?, luego del diplomado va a salir como un psicólogo experto, pero es que tiene las herramientas para poder identificar las conductas, ¿verdad? Puede utilizar un compañero forense, psicólogo forense, que le puede dar apoyo, ¿verdad?, a sus hipótesis del aspecto conductual. Entonces, los aspectos psicosociales, ¿verdad? Es como en un congreso acá en Colombia explicaba. Usted no va... Los narcotraficantes andan con narcotraficantes, los corruptos andan con corruptos, ¿verdad? Usted no va a ver un narcotraficante que va a la universidad a postular o a traer teorías con los profesores, porque no, ¿verdad? Anda en ese mundo y con eso es que nos integramos. Entonces, eso es lo que vamos analizando, ¿verdad? Cómo es que las personas convergen en distintas conductas y ahí podemos ver, ¿verdad?, esas tendencias. Recuerde que cuando vamos a perfilar es tener todos los datos posibles para poder describir, ¿verdad?, traer adjetivos sobre esa persona. Yo le digo a todos ustedes ahora, bueno, descríbame en dónde están sentados, ¿verdad? Entonces usted va superficialmente a explicar, bueno, esto es una silla con posadoras de mano, etcétera, etcétera. Entonces ya en el asunto más incisivo, pues los componentes de esa silla, los tornillos internos. Entonces, mientras más datos recopilados de forma científica tengamos, mayor validez, ¿verdad?, y aplicabilidad vamos a tener de esa evidencia, ¿verdad? Pues por lo general los auditores forenses lo que hacen es, como yo digo, pescar información. Van a 100.000 transacciones y de esas 100.000 evaluamos a ver cuál puede ser vinculante al delito. No, esas cosas no se hacen así. Hay que tener unos parámetros, metodología científica, antes de hacer ese ejercicio. Y en el asunto cognitivo, entender, ¿verdad?, las personas cuando las entrevistamos, pruebas psicométricas, ¿verdad?, la capacidad, como dijo la compañera Montemayor de la Universidad de México, en el caso de la mentira, ¿verdad?, que si esa persona tiene la inteligencia, ¿verdad?, la materia prima para poder desarrollar esos esquemas. Los esquemas de corrupción y lavado de activos son sumamente complejos por las transacciones que lleva. Así que por lo general son personas que dominan esos procesos, ¿verdad?, en la toma de decisiones, tratan de ocultar procedimientos, etcétera, etcétera. Así que tenemos que tener todos estos elementos ya del aspecto investigativo. Vamos desarrollando todos esos datos, vamos canalizándolos, agrupándolos, creando variables sobre ese proceso desde una forma metodológica, desde un método científico. No es rigor académico, pero sí, ese expediente tiene que hablar por sí solo. Ese expediente debe ser un libro, ¿verdad?, donde yo voy evaluando cada cosa, porque si el investigador se va de vacaciones, muere, ¿verdad?, pasa algo, pues yo puedo ver ese expediente y ya yo sé hacia dónde se estaba canalizando. Pero muchas veces usted va a ver expedientes en distintos temas, y lo he visto en distintos países, ¿verdad?, que empieza la investigación en Bogotá, después brinca a Medellín a Cartagena, y entonces usted no tiene una secuencia real de lo que está pasando. Y se nos pierde el tiempo, que es lo primordial en este tipo de delitos, y los hechos reales, ¿verdad?, que esa evidencia sea palpable, que pueda utilizarse, ¿verdad?, para procesar. Bien, entonces, utilizando la técnica de Jay Forrester, que es un científico de MIT, la universidad técnica más importante de Estados Unidos, él crea, ¿verdad?, que cuando analizamos, utilizar, ¿verdad?, la percepción sistemática, la system thinking, y es que es obligarnos, porque es lo que pasa, usted tiene auditores de 20, 25 años de experiencia, y pues mira, bueno, yo llevo 20 años haciéndolo así, me ha dado buenos resultados. Pues ahí tenemos el problema, porque es imposible, ¿sabes? Los elementos históricos procesales del 2000 al 2022 no son los mismos. Inclusive, los móviles del 2000 no son los mismos de ahora del 2020. El sistema financiero no es el mismo. Así que si utilizamos
bueno, esa temática, y no nos preparamos o no utilizamos procedimientos validados científicamente, volvemos, los datos no van a funcionar. Entonces, el pensamiento sistemático nos obliga a ver el macro, a ver el todo, ¿verdad? Cuando yo voy a auditar o investigar una institución, desde que estoy en el estacionamiento voy evaluando. Cuando llego a la institución, por ejemplo, un banco, la entrada, quién me recibe, cómo se recibe, cómo interactúan todas las áreas. Después voy al área específica donde se entiende que pasó el fraude, o la corrupción, o el lavado de activos, etc. Así que del macro vamos reduciendo por variables, pero eso lo vamos, ¿verdad? Lo vamos identificando. Y él lo crea a base de los análisis, ¿verdad? Procesales de computación, ¿verdad? Porque cada sistema choca con el otro. Entonces lo mismo, cuando vamos investigando, cada cosa choca con la otra. Entonces, eso nos ayuda a un mejor entendimiento de los datos, ¿verdad? Utilizando esta técnica que está validada científicamente. Por eso es la percepción científica. Entonces, continuando con los elementos científicos, tenemos a Alex Perlan. Si usted tiene un sistema biométrico en su celular que le capta, ¿verdad?, los rasgos específicos de su cara, pues eso lo desarrolló Alex Perlan. Y todo el mundo piensa que Alex Perlan es un científico, un genio en computación. Y no, volvemos a lo que venimos hablando y cambiando paradigma. Alex Perlan es un psicólogo, ¿verdad?, como yo. Así que lo que ha desarrollado en el aspecto conductual es la integración matemática, ¿verdad?, de la física cuántica. Entonces, ¿verdad?, el asunto matemático, entonces trae los aspectos de la física y los aspectos sociales, ¿verdad? Yo le añado el aspecto psicológico, como dije, esto es un asunto psicosocial. Así que la gente critica el Big Data, pero realmente la gente que lo critica es que no ha tenido la capacidad de identificar de forma científica bien las variables que quiere investigar y por ende el sistema le trae la información errada, ¿verdad? Tenemos que entender que el sistema de computación es manejado por seres humanos. Si el ser humano no le da las instrucciones claras a la computadora, pues claro, la computadora va a ejecutar a base de las instrucciones que le dan, porque más allá de la inteligencia artificial, ¿verdad?, todavía no tiene la capacidad de funcionar por sí solo. Siempre tiene que estar el elemento del ser humano. Así que vamos captando, como le dije, en el asunto psicosocial, dónde converge la gente, ¿verdad?, cómo interactúan entre sí, dónde gastan su dinero. Entonces de ahí, a través de distintas variables y también procesos matemáticos, los sistemas, ¿verdad?, y hay sistemas que nos ayudan con esto, nos van procesando esas variables. Así que, por ejemplo, en mi caso que trabajo lavado de activos, en 5 millones de transacciones de lavado de activos, no son 5 transacciones, pueden ser 200, 300.000 transacciones. Así que hay que saber agrupar esas transacciones para poder ir delineando si se está lavando activos o no, ¿verdad? Y esto es otro proceso científico, ¿verdad?, utilizando matemática cuántica de la física. Y entonces también, ¿verdad?, esto brevemente, la comunicación no verbal. Si usted utiliza la plataforma, por ejemplo, WhatsApp, ¿verdad?, está estas imágenes que le llaman emoji. Entonces tenemos que, ¿verdad?, hay metodología científica también sobre eso. En el área cualitativa está el análisis del discurso. Así que vamos analizando el discurso para poder entender y darle representaciones a esos emojis, ¿verdad? Esto es básicamente un ejemplo de delitos sexuales, ¿verdad?, de pedófilos. Pero lo mismo pasa, ¿verdad?, en los delitos delictivos, ¿verdad? Pero hay que entender primero el discurso, ¿verdad?, cuando se recopila esa base de datos. Esto principalmente, ¿verdad?, en casos criminales. Y como le dije, utilizar el diseño del método científico cuando vamos desarrollando todos nuestros datos. Como le dije, no es una investigación penal, no es un rigor académico, pero sí es importante, como le dije, que todas esas variables se dividan y se categoricen de forma adecuada. Entonces, esto brevemente, el neuroderecho o las neurociencias aplicadas al sistema de justicia, ¿verdad?, principalmente los tribunales. Así que lo pueden buscar ya más adelante, pero voy sobre esto rápido. Aquí, que es lo más importante. Bien, la radiografía que mostré al principio sobre unas imágenes del cerebro que era del corrupto, bueno, no era del corrupto, volvemos, no hablamos de corrupto, sino de conducta. Pero sí, esas imágenes, es que la detección de mentiras, bueno, más allá del asunto del polígrafo, que no tiene ninguna validez científica, la puede apoyar a recopilar cierta información dependiendo cómo se maneje. Pero hay un 92% ya de validez científica
dentro, ¿verdad?, de las neuroimágenes del cerebro que captan el movimiento. Estamos hablando de que ya han experimentado en más de 27,000 personas. Se entiende que ya para el 2030 haya un 99.9 de validez científica. Así que esto va a cambiar todos los procesos en los tribunales. Así que, pero a grosso modo, rapidito, la actividad en mi cerebro ahora mismo, de lo que estoy planteando, como no estoy mintiendo, está en el lado izquierdo. Entonces, una vez, como la mentira es un constructo, ¿verdad?, hay que crearlo de la nada, y como dice la ciencia, ¿verdad?, la materia ni se crea ni se destruye. Así que esos efectos baja la intensidad en mi lado izquierdo, así que comienza una actividad más centralizada en mi lado derecho del cerebro. Esto más o menos, ¿verdad?, pues puedo dar una clase de esto completa. Entonces, eventualmente tendremos un artefacto como que aparece en la imagen, ¿verdad?, un experto, un técnico, identificando en ese proceso de las distintas preguntas para ver cómo es que se van viendo neurológicamente los procesos en el cerebro. Así que esto no es ciencia ficción, esto es real. Así que ya próximamente, ¿verdad?, muchos de ustedes que van a ser abogados y abogadas, pues no les sorprenda que vean esto en un tribunal. Bien, entonces del aspecto psicojurídico, ¿verdad?, la psicología jurídica es la que comprende el análisis de las conductas dentro de todo el proceso de justicia. Entiéndase los investigadores, policías, el proceso dentro de sala, ¿verdad?, cómo convergen todos esos actores, ¿verdad?, pues yo siempre digo, los tribunales es un teatro que sabemos distintos actores, abogados, ¿verdad?, que son fiscalía, defensa, jueces. En el caso nuestro, nuestro sistema estructural trae jurado, que es mucho más complejo porque el jurado comprende 12 personas de la sociedad, ¿verdad?, que no son expertos en conducta humana ni nada por el estilo, ¿verdad?, la ama de casa, el panadero, etcétera. Entonces, entender, como le dije, la gente no tiene conocimiento de los delitos financieros. Entonces, imagínate usted explicarle a 12 personas o a un juez o a un fiscal que no sabe ni cuadrar su chequera, transacciones que se han dado a través de criptomonedas, ¿verdad?, monedas cibernéticas que están en una nube, en un espacio, que realmente no está el billete físico, que son, ¿verdad?, ese tipo de transacciones, pues mucho más complejo. Entonces, en el aspecto psicojurídico, volvemos, el conocimiento del ente investigador para desarrollar esos datos, si tiene la capacidad. Entonces, ¿cómo se transfiere la información a los fiscales? Si el fiscal también entiende. Entonces, ¿qué pasa en el sistema de justicia? En todos los países es lo mismo. La policía tiene una agenda y la fiscalía tiene otra agenda. Entonces, que interactúen en una sola voz, ambos, no es tan sencillo. Entonces, luego transferir esa voz a los jueces o al jurado, pues mucho más complejo, ¿verdad?, porque ya ese es el escenario. Si vamos a ese asunto de Hollywood, volvemos, pues tenemos el proceso que todo el mundo probablemente ha visto, que es el caso de Johnny Depp y su ex esposa. Eso ha estado en las redes, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y ahí se ven todos los rasgos conductuales y cómo se ve la mentira, la manipulación, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues ya hay un asunto más mediático. Entonces también, pues ya finalizando el proceso de justicia, en el área correccional, ¿verdad?, planteaba yo un congreso en Perú de psicología penitenciaria, o sea, cómo se maneja el corrupto en su reinserción. Los sociópatas, las personas antisociales, no tienen cura, ¿verdad?, es como un pedófilo, ¿verdad?, es latente esa conducta, en este caso de robar. Entonces, ¿qué tratamiento y supervisión efectiva le damos a los corruptos? ¿Verdad? Evalúen su país. En todos los países, ¿verdad?, en mi caso tengo que viajar a toda Latinoamérica y España, no lo manejan, ¿verdad?, porque como no es el violento asesino, y como yo digo, es violencia, ¿verdad?, financiera. O sea, que le roben a usted sus activos, ¿verdad?, su dinero que usted tiene para un retiro digno, para una vejez digna, que de momento, qué sé yo. Doctor Javier, discúlpeme, sí, le interrumpo. ¿Cómo está? Sí. Vamos bien, muy bien. Doctor, le recuerdo que tenemos de 5 a 10 minutos para finalizar la presentación de la ponencia, para darle paso a los comentarios y a las preguntas. Muchas gracias. Vale. Gracias a usted. Entonces, ahí, ¿cómo converge todo este asunto, ¿verdad?, de también el sistema penitenciario con las conductas corruptas, ¿verdad? Y evalúe que probablemente, estoy casi seguro que acá en Colombia, pues no se hace. Bien, entonces ya, culminando en esa área de riesgo, evaluar, ¿verdad?, un sistema cognitivo valorativo, ¿verdad?, desarrollado por este servidor,
que sea el asunto de los sistemas, las personas capaces de manejar esa información y que lo manejen de forma, ¿verdad?, ética en ese proceso operacional y, ¿verdad?, poder validar esos procedimientos. Y en el caso de los factores a considerar en ese tratamiento del corrupto, ¿verdad?, la raíz que provocó ese delito, la peligrosidad de esa persona de salir otra vez, ¿verdad?, la tendencia es a robar otra vez, el tratamiento y control y esa reinserción social, ¿verdad?, cómo lo vamos a ir manejando. Esto es importante que se tome en consideración los casos de corrupción, que no se tomen en consideración. Bueno, ya para terminar, gracias por su atención. Les dejo ahí un mensaje de Protágoras. Así que, justo, terminé. Muy bien, muchas gracias al doctor Javier Morales por su intervención. Ha sido muy interesante para todos nosotros poder comprender cómo se está desarrollando desde el punto de vista de la investigación avances para poder llegar a intervenir ese tipo de fenómenos que atentan contra la administración pública, pero también contra la buena fe de las personas y contra el deber ser de esa condición social humana que nos hace obviamente seres sociales, y éticos y morales. Muchas gracias, doctor Javier, por su intervención. Hay algunas intervenciones que nos hacen a través del chat nuestros amigos y colaboradores, pero también docentes y estudiantes. Lemmy Bran Piedrahita nos indica que sería relativo en términos de conducta moral, en ambos es igual la corrupción en el gobierno o en la empresa. Pero desde el derecho, por ejemplo, resulta más funesto el gobierno. Cuando miramos la pregunta que se hace respecto de la manifestación de la corrupción frente al tema del gobierno y la empresa privada, la mayoría de nuestros participantes indican, doctor Javier Morales, que es por parte del gobierno en donde se refleja mejor o, digamos, más contundentemente este fenómeno. María Paulina Duque Jaramillo, con la pregunta que hace el invitado Javier Morales, nos indica que considera que es más corrupta la empresa privada, solo que el gobierno es quien hace visible para todos lo que la empresa pone en manifiesto. Leane Gutiérrez pregunta, ¿la sociedad corrompe a la persona o es la persona quien se deja corromper por la sociedad? Elkin Julián Ardila nos manifiesta que considera que la falta de ética es un factor muy importante respecto de la comprensión del tema, ya que es la reflexión sobre la moral, la cual va ligada a los valores, la que debe tener el ser humano como una constante que no se debe quebrantar. En Aso Guayaquil nos indican que es más corrupto el gobierno y un ejemplo de ello son las trabas que se ponen para la creación de las empresas, para importar o para exportar, por ejemplo. Es difícil cumplir los requisitos y eso conlleva muchas veces a la ilegalidad, a la informalidad. Y Yesid Osvaldo González Marín nos dice que de ahí la importancia de moldear de forma positiva el capital humano que podemos intervenir como profesores. Doctor Javier Morales, ¿nos podría dar alguna orientación respecto de la pregunta que nos hace Leani Gutiérrez sobre si es la sociedad quien corrompe a la persona o es la persona quien se deja corromper por la sociedad? Muy bien, como he venido explicando y reforzaba el compañero Santa María, somos gente de sociedad. Entonces, en nuestro desarrollo cognitivo tenemos que tener una base ética moral, ¿verdad? Porque usted tiene un niño que está en crecimiento y no lo disciplina, pues eso es lo que va a entender, ¿verdad? Esa conducta inadecuada. Entonces, inclusive la persona que hizo el planteamiento de sobre la conducta ética y moral, totalmente puntual, muy pertinente, en ese renglón que es la realidad, ¿verdad? Con esa base, pues entonces entramos en sociedad. Entonces, usted decide, ¿verdad? En su condición y en su conducta, si cruza la raya, ¿verdad? La mayoría de los estudios en la neurociencia lo establecen.
Lo mismo en casos de homicidio. El homicida tenía 50% a no asesinar a la persona o un 50% de así hacerlo. Si hubo un % más que lo llevó a asesinar a esa persona, fue su decisión, ¿verdad? Hay un tema que pueden buscarlo, una investigación que se llama My Brain Made Me Do It, o sea, mi cerebro me obligó a hacerlo, donde se habla del aspecto de la neurociencia, ese elemento, ¿verdad? Pero en el aspecto social, o sea, no es que la sociedad lo obligó a usted a ser corrupto, no. O sea, usted individualmente lo aceptó, lo promovió en ese estímulo económico de poder y lo hizo, ¿verdad? Entonces, quiero recalcar a la pregunta que hice, ¿verdad? Y siempre, en más de 8 o 10 años, inclusive una investigación que hice en el 2009, ¿verdad? Lo valida. Todo el mundo percibe, más del 85%, siempre en la misma contestación, que el gobierno es el más corrupto, ¿verdad? Siempre hay una responsabilidad dual, etcétera, pero el gobierno es el más corrupto y eso es un error, ¿verdad? Por eso es que las investigaciones se malmanejan y el sistema de justicia promueve la corrupción porque le da mayor enfoque al ente de gobierno que a la empresa privada. Usted no va a ver en ningún lado, ni en Colombia en ningún lado, que el jefe de la Superintendencia de Educación se fue $15 millones como en Puerto Rico y se lo dé a la entidad de aguas. No, eso no va a pasar. En todos los casos, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, está el ente privado que utiliza como subterfugio, utiliza el gobierno a través mayormente de contratos para, ¿verdad?, la manipulación y obtención de ese dinero. Pero siempre es la empresa privada. Entonces nos enfocamos a investigar al gobierno cuando el principal estimulante es la empresa privada, como individuo o como corporación. Siempre es empresa privada y gobierno. Pues claro, hay una responsabilidad mutua, pero el principal promotor es la empresa privada. Así que, y lo mismo en el sistema de justicia, que es lo que pasa en Puerto Rico y Estados Unidos, ese ente privado que fue el que se benefició, funciona como testigo del pueblo, ¿verdad? Le da apoyo a la fiscalía, entonces tiene una pena más leniente o no tiene pena por haber apoyado en la investigación, entonces toda la carga cae sobre el ente o el dirigente de gobierno, ¿verdad? Entonces esos paradigmas hay que ir cambiándolos, porque ¿qué pasa en sociedad? Estimula al ente privado a ser corrupto, porque tiene un beneficio. Yo, una vez me cojan, pues entonces me hago testigo del pueblo, ayudo a la fiscalía, entonces que procesen al gobierno. ¿Qué es lo que está pasando ahora en todos los casos en Puerto Rico? Con alcaldes, etcétera. En todos los casos, pues sea de asfalto, basura, son entes privados que utilizaron al gobierno, ¿verdad?, como ese subterfugio. Así que ese es el elemento que hay que evaluar, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Javier Morales, por su intervención y por la forma en que nos ayuda a comprender mejor esta situación. Tenemos en estos momentos 126 personas conectadas, quienes nos agradecen por tu intervención, por la forma en que presentas el tema, porque es un tema pertinente, un tema del cual es necesario seguir hablando para poder comprender no solo cómo podemos hacerle frente, sino también cuáles son esas acciones necesarias que debemos conocer para evitar caer en algún momento en una situación de estas. Muchas gracias, señor Javier Morales, por su intervención. Esta es su casa, bienvenido por acá. Muchas gracias. Gracias por la invitación, muy agradecido. Así que ya, nos veremos pronto. Muchas gracias.